Bueno, bien, ahora sí. Bienvenidos a la videoconferencia de comunicación efectiva. Salvando los inconvenientes que tuvimos, ahora sí estamos para comenzar. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Estamos esperando el momento de juntarnos y la verdad que justamente este tema no es inocente el haberlo elegido. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con comunicar. Y si bien en este tiempo tenemos muchas innovaciones con respecto a la comunicación, también vemos que no terminan de solucionar muchas brechas de comunicación que tenemos. De alguna manera, por más que se sumen, la tecnología asume cosas para poder comunicarnos, y de hecho lo hacemos. No ocurre esto con la efectividad. La efectividad no siempre crece por tener más elementos para comunicarnos. Y creemos que nuestra mirada, lejos de solucionar todos los temas de comunicación, sí aporta un gran poder al momento de comunicar. Elegí abrir con esta frase de Rafael Echeverría: decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Decir y escuchar son fenómenos diferentes. Si bien algunos de ustedes la pueden haber escuchado o no, la primera vez que se escucha esta frase puede hasta parecer obvia. Sin embargo, vamos a ver que no lo es tanto. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Abrimos dando la noción de comunicación para ubicarnos cómo lo queremos encarar, de qué estamos hablando. La comprensión prevaleciente en nuestros días de la comunicación está basada en la noción de transmisión de información. Esta es una noción heredada de la ingeniería de la comunicación. Se ocupa de la comunicación entre máquinas, esto es, entre un transmisor y un receptor. Es el clásico ejemplo de, por ejemplo, una estación de televisión o de radio que emite un programa, y cualquier persona que tenga un aparato de radio o televisión que esté en buen estado puede recibir ese mensaje y puede reproducir eso que nos están enviando. Pasamos a la segunda diapositiva. Esta manera de ver la comunicación tiene al menos dos grandes problemas. Primero, no dice mucho sobre uno de los principales aspectos de la comunicación humana, la cuestión del sentido. Y segundo, nuestra forma tradicional de abordar la comunicación humana supone que los seres humanos se comunican entre sí de una manera instructiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite. Los seres humanos no poseen un mecanismo biológico que les permita reproducir o representar lo que realmente está ocurriendo en su entorno. No tenemos un mecanismo biológico que nos permita decir que nuestra experiencia sensorial, ver, oír, oler, degustar, tocar, reproduce lo que está allí afuera. No estamos diciendo que no haya algo ahí afuera. Lo que estamos diciendo es que los seres humanos no poseemos los mecanismos que nos permitan conocer lo que hay afuera. Para ir más allá de esto, nos valemos muchas veces de la tecnología, de aparatos que nos permitan medir, por ejemplo, cosas que nuestras facultades biológicas no lo permiten. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación, nos tenemos que remitir al sentido, sí a nuestra parte biológica, pero también al sentido. Y el sentido es algo muy amplio que vamos a tratar de ir desarrollando durante la videoconferencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Observadores. La manera en que vemos las cosas es solo la manera en que las vemos. Nada nos permite decir que esta es la manera en que ellas realmente son. Ustedes habrán tenido la experiencia de que ante un mismo hecho, dos personas o tres o más ven cosas diferentes.
Mucho de esto se debe a que somos diferentes observadores y dado a estas diferencias que tenemos como observadores, interpretamos cosas diferentes, más allá de las diferencias biológicas que podamos tener también. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Los que estén cursando algún curso de coaching estarán familiarizados con esta frase. Lo vuelvo a traer a este espacio porque me parece fundamental revivir esto, resaltarlo, porque no siempre se le da la importancia que realmente tiene. Esta es una de las cosas que son base en nuestra disciplina. Base en el sentido de no saberlas solamente y haberlas escuchado o saberlas de memoria, sino realmente esto llevarlo a nuestra práctica diaria, a nuestras acciones cotidianas y tener la mirada que esté contemplando esta manera de interpretar. La manera en que vemos las cosas habla de la clase de observadores que somos. No solo observamos con nuestros ojos, también observamos con nuestras distinciones. Para los que no sepan qué es una distinción, cuando hablamos de distinción, hablamos de algo que nos permite separar una cosa de un todo. Si, por ejemplo, miramos una pared y en la pared hay una llave de luz, solamente podemos ir a tocar esta llave para prender o para apagar la luz si tenemos la distinción de lo que es una llave de luz. Si no, vamos a ver una pared que tiene algo, pero no vamos a estar distinguiendo qué es una llave de luz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Observador, lenguaje y distinciones. La distinción es el resultado de un acto realizado por un observador en el lenguaje. Tener distinciones nos permite observar lo que los otros no pueden ver. También nos permite accionar donde otros no pueden. Con el objeto de constituirnos en un observador diferente y expandir la forma de actuar y producir otros resultados en nuestras vidas, debemos aprender nuevas distinciones. La inquietud de esta videoconferencia no es enseñar distinciones, es proponer una nueva manera de mirar, que esto también es una distinción, pero no desde el lugar de enseñar. Esto no busca ser una clase, sí de proponer una mirada diferente, en este caso de la comunicación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Comunicación efectiva. Comunicación, cuando decimos comunicación, estamos hablando de expresar lo que quiero emitir efectivamente, interpretando de la manera más certera posible lo que el otro quiere transmitirme. Cuando hablamos de efectiva, estamos hablando de lograr un resultado particular a través de una acción determinada. Si bien puede parecer obvio, lo traje y quise hablar sobre esto porque es importante saber que cuando estamos hablando de efectividad estamos hablando de un resultado concreto, estamos buscando algo. Y hablamos para ser escuchados, para ser interpretados de la mejor manera. O sea que lo que el otro interprete sea lo más parecido a lo que yo le quiero decir. Nuestra mirada de la comunicación. El fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información. Es una frase de Humberto Maturana. Bueno, como verán, es mucho texto. A propósito, transcribí esta parte porque me parece que es fundamental. Digo, todo lo que estamos haciendo con respecto a las distinciones que estamos trayendo, a las reflexiones, a lo que estamos compartiendo, se basa en el amor. Y ahora vamos a hablar más sobre esto después de leerles este pequeño párrafo. Siempre que observamos una conducta que lleva a que uno aparezca como un legítimo otro en coexistencia con los demás, estamos hablando de amor. El amor se trata de una emoción fundamental que podemos detectar en prácticamente todos los seres vivos y en el devenir de sus relaciones.
Nos abre la posibilidad de reflexión y se funda en una forma de percepción que permite visualizar al otro en su legitimidad. Se genera un espacio donde la cooperación parece posible y nuestra soledad es trascendida. El otro cobra una presencia con la cual uno establece una relación de respeto. Quiero volver a resaltar que esto que acabo de leer y esto que compartí es la base sobre la que luego podemos construir una visión diferente, en este caso de la comunicación. Si bien esta manera de mirar, ¿no? Vivir en el amar, va mucho más allá de comunicarme efectivamente, porque lo que sucede cuando puedo tomar esta manera de interpretar la vida, que es mucho más que una manera de interpretar la comunicación, no solo se transforma en la comunicación, sino que se relaciona mi relación con el mundo. Cuando hablamos, la palabra amor, como ustedes sabrán, la conocemos tiene un tinte muchas veces romántico, otras veces no, pero cuando hablamos de amor en este caso estamos hablando de cuando yo siento respeto por el otro como un legítimo otro, sin que el otro tenga que dar explicaciones por ser quien es, ¿sí? Vivir en el amar, cuando hablamos de vivir en el amar, hablamos de estar con el otro por el simple placer de estar con el otro. Pasamos a la siguiente diapositiva. La primera frase es una frase muy particular. Soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Lo repito, soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Esta frase la vi en mi Facebook, la había puesto un amigo, y la verdad la leí, me causó gracia, no estuve de acuerdo y la dejé pasar. Al día siguiente la vuelvo a ver y la verdad es que elegí hablar con mi amigo y le dije que no estaba de acuerdo y por qué no estaba de acuerdo. Y es que en esta frase de alguna manera se resume lo que muchas personas piensan que es la comunicación. Es yo fui claro y me quedo con lo que yo dije y el sentido que hace el otro es problema del otro. Y nosotros proponemos algo totalmente diferente. El fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que le pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información, como decíamos hace un momento. Por lo tanto, soy responsable tanto de lo que digo como de lo que se me escucha. Entonces, cuando lo miramos de este lugar, las responsabilidades en la comunicación cambian. Muchas veces creemos que fuimos claros o escuchamos a alguien que dice no, pero yo le dije bien claro lo que tenía que hacer. Y si bien pueden pasar un montón de cosas, muchas veces esto depende, o el resultado tiene mucho que ver con que yo creía haber dicho algo muy claramente y el otro entendió lo que pudo entender. Muchas veces en algunas conversaciones me preguntan, ¿entendiste? Y a veces respondemos, sí, yo entendí algo, no sé si es lo que vos me querés decir, pero yo algo entendí. Si bien a veces se puede tomar en broma esto, es una manera también de decir que yo puedo entender lo que puedo entender. Y hay una brecha entre lo que el otro dice y lo que yo escucho que va a existir siempre. Hay una brecha entre lo que yo digo y lo que el otro escucha que siempre va a existir. Tenemos maneras de trabajar esta brecha, pero es una brecha insalvable, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. La escucha. Hablamos para ser escuchados. El escuchar valida el hablar. El hablar no garantiza el escuchar. Cada quien dice lo que dice y escucha lo que escucha. El escuchar no lo producimos, nos ocurre. Es bastante particular. Digo, no es que nosotros queremos escuchar. El escuchar no nos ocurre. Nos ocurre, no podemos elegir escuchar o no. Cuando estamos escuchando, y hablo de oír, en un tema biológico,
No podemos decir, bueno, a partir de ahora no voy a escuchar la bocina de ese auto, la voy a escuchar igual. Eso por un lado. Y por otro lado, todas las interpretaciones vienen a mi cabeza todo el tiempo. No es que yo elijo no interpretar cuando... No, en realidad es algo que muchas veces es ajeno a lo que yo puedo manejar. Vamos a profundizar sobre esto. La escucha es la competencia más importante en la comunicación humana. Todo proceso comunicacional descansa en ella y hablamos para ser escuchados. Este es el propósito del habla. Puede ser que uno cante en la ducha porque le guste cantar, pero cuando hablamos para ser escuchados. Y esto es bueno reconocerlo, si bien podemos decir muy livianamente, sí, bueno, yo hablo y quiero que me escuchen, pero no siempre somos coherentes con esto. ¿En qué sentido? En que si yo realmente quiero que me escuchen, hay cosas que yo puedo hacer y no siempre estoy haciendo. Muchas veces un resultado que no conseguimos no tiene que ver con lo que hicimos, sino con lo que dejamos de hacer. Y esto, aunque parece un juego de palabras, llévenlo a otros espacios y a otros resultados que no consiguieron y planteen esta mirada. Muchas veces las cosas que no conseguimos, esos resultados que no aparecen, que no llegan, no tienen que ver con lo que hice, sino con lo que faltó hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La brecha. El sentido que le confieren tanto el orador como el oyente a lo hablado remite a sí mismos, a dos personas diferentes. Esto genera una brecha insalvable. Esto ocurre, digo, y si bien puede parecer una mala noticia, la buena noticia es que a partir de saber esto, yo me puedo hacer cargo de esta brecha. Y puedo hacer cosas para hacerla lo más pequeño posible, para achicarla, para disminuirla. Muchas veces en nuestra historia nos encontramos con relaciones que se terminaron y muchas veces decimos cómo nos ocurrió, qué fue lo que pasó. Y muchas veces tiene que ver con esta brecha en la comunicación. Tiene que ver con momentos en los que no supimos resolverlo de otra manera y seguramente hicimos lo mejor que pudimos hacer. Aunque hoy, desde este observador, desde esta experiencia, digamos que no. Pero sin embargo, y eso me hago cargo de este juicio, de que todos hacemos lo mejor que podemos hacer todo el tiempo. El tema es que hoy, habiendo visto el resultado y con otra experiencia y parados en otro lugar, de otra emocionalidad, podemos decir también no, me equivoqué en esto, o él se equivocó en esto o aquello. Pero en el momento que estamos haciendo las cosas, la mayoría de las veces hacemos lo mejor que podemos hacer. Les aclaro que al final vamos a tener un espacio para las preguntas que quieran hacer, ¿sí? La idea es tener unos 20 minutos de exposición y al final otros 20 minutos si es necesario para poder aclarar las dudas y preguntas que tengan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hablamos de la brecha. ¿Cómo podemos disminuir estas brechas? Verificar escuchas, indagar y compartir inquietudes. Verificar escuchas, ahora vamos a ver unos ejemplos, pero tienen que ver con preguntarle al otro y repetirle lo que yo escuché de lo que dijo, a ver si realmente estoy escuchando y estoy interpretando lo que me está queriendo decir. Cuando hablo de indagar, mucha gente puede pensar que hablo de preguntar, y si bien la pregunta es la forma más común de indagación, de ninguna manera es la única. Podemos, por ejemplo, decirle a alguien, contame más sobre esto, y estamos indagando. Sin embargo, no usamos la forma gramatical de la pregunta. Indagar es hablar para que el otro hable. Compartir inquietudes. Si yo le pido a alguien, ¿me traes un vaso de agua que tengo sed? Le estoy haciendo un pedido, le estoy pidiendo algo concreto, pero además le estoy diciendo cuál es mi inquietud. En este caso sería la sed. No siempre las inquietudes están a la vista en la comunicación. Entonces, a veces yo puedo pensar que la inquietud de una persona es X cosa y no es lo que yo estoy pensando. Entonces, cuando hablamos de compartir inquietudes, hablo de preguntarle al otro si lo que yo estoy interpretando con respecto a esto tiene que ver con su inquietud, ¿sí?
Pasamos a la siguiente diapositiva. La indagación. La forma más común de la indagación es la pregunta, de ninguna manera la única. Si consideramos que nuestra escucha no es segura, lo mejor es indagar. Si encontramos ambiguo lo que escuchamos, lo resolvemos indagando. Es muy importante en la comunicación y es mucho más importante en nuestro trabajo como coach ontológicos este tema de la indagación. Pero para poder indagar también tenemos que saber escuchar. Son cosas que van de la mano. Y tanto la escucha como la indagación son cosas que ayudan mucho a poder comunicarnos efectivamente. Les vuelvo con lo que les decía con respecto al amor, a la manera en que miramos al amor y a la que propone Humberto Maturana, que todo lo que estamos diciendo, y cuando digo todo me refiero a todo realmente, está sostenido por esta emoción particular del amor. Y les repito, no me refiero al amor romántico, sino al amor en el sentido de desde qué lugar me relaciono con el otro, de qué reconocimiento y aceptación me relaciono con la otra persona o con los otros. Pasamos a la siguiente diapositiva. No importa cuán claro crea que he sido, la brecha de sentido puede estar presente. La verificación puede realizarse tanto al oyente como al orador. Como orador puedo pedirle al oyente que con sus palabras repita lo que entendió que yo he dicho. Lo mismo podemos hacer como oyente, decirle a una persona, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, lo que vos me estás diciendo es tal cosa, como repitiendo y verificando esto que estoy escuchando y que quiero interpretar de la mejor manera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como oyente encontramos muy importante desarrollar la capacidad de desconfiar de mi propia escucha. Podemos decir, por ejemplo, lo que entiendo de lo que me estás diciendo es, con nuestras palabras, expresar las interpretaciones que generan en nosotros sus palabras. Una vez hablando sobre esto, alguien levantó la mano y me dijo, pero entonces no sería una conversación fluida, no sería una conversación genuina. Seguimos hablando sobre esto y a ver qué significaba para él fluida y algunos ejemplos. Y dentro de los ejemplos que trajo le pregunté qué tan efectivas habían sido estas conversaciones. Y bueno, él llegó a la conclusión de que no siempre por ser fluida es efectiva. Y cuando hablamos de genuina, es, a ver, de esto que parece una pequeña herramienta o un tip de lo que yo puedo hacer para lograr tal cosa, si esto está solamente como herramienta se puede ver como poco genuino. Ahora, si esto está sobre mi inquietud profunda de entender al otro porque lo estoy respetando y lo estoy legitimando, entonces esto ya deja de ser algo como inventado, ¿sí? Comienza a ser más genuino y es algo que sucede naturalmente, no es que aparece de un momento para otro. Cuando lo empezamos a incorporar, esto empieza a aparecer porque hay una inquietud profunda nuestra de querer interpretar realmente a la otra persona porque lo estoy respetando y porque lo estoy aceptando tal como es. Pasamos a la siguiente diapositiva. Algunas preguntas útiles. Si no te he entendido mal, y dejamos el espacio para que la persona repita, o bien nosotros decirle con nuestras palabras lo que interpretamos de lo que escuchamos. O sea que lo que me estás diciendo es, a ver si te he entendido bien. Lo que tú quieres ¿es correcto? ¿Estoy en lo cierto? Lo que me estás pidiendo es... son cosas simples de hacer y contribuyen mucho a que esta brecha de sentido de la que hablamos sea lo más corta posible, lo más pequeña posible. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo central de la escucha es la apertura. Lo central de la escucha es la apertura. Nuestra apertura crece al estar conscientes de nuestras precariedades, de las limitaciones de nuestros horizontes de sentido.
Cuando hablamos de nuestra precariedad, nos estamos refiriendo a que cuando, no precario porque nuestro escuchar sea precario, nuestro escuchar es lo que es, o sea, podemos escuchar lo que podemos escuchar. Si no estamos conformes con nuestra manera de escuchar, sí podemos tener y crecer en nuestras competencias. No estoy haciendo un juicio de valor sobre si el escuchar de cada persona es bueno o es malo. Cuando decimos precario nos referimos a cuánto más podemos crecer con respecto a esto y a qué cosas nos suceden a nosotros con la escucha diariamente. Seguramente tendremos momentos en que nuestra escucha es muy buena y tendremos otros espacios en donde nuestra escucha no nos ofrece todos los resultados que nos gustaría. Algo importante es la escucha, la comprensión de un otro diferente. Esto, si bien parece una frase que se puede entender fácilmente, a la comprensión de un otro diferente se entiende a que yo estoy reconociendo también a la otra persona como una persona diferente, pero no solamente mirándola como diferente, sino aceptándola. Y el reto quizás esté aquí, porque muchas veces con personas que son allegadas a nosotros, con las que compartimos gustos, nos es fácil de alguna manera comprenderlos, ¿sí? Porque, bueno, ya vamos a hablar del tema de las emociones, o al menos a tocar algo de esto. Pero cuando yo me llevo bien, es como que comprender a la otra persona me es más simple. Quizás las dificultades vengan cuando yo a la otra persona no son de las personas que comparta gustos, quizás tampoco comparta maneras de actuar, valores. Entonces ahí quizás la apertura se ve comprometida, o sea, no estamos totalmente abiertos a la otra persona. La apertura, y lo otro es la apertura a la transformación personal. En la siguiente diapositiva vamos a seguir charlando sobre esto para profundizar un poco. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cada vez que entramos en una conversación con posiciones ya tomadas, cada vez que entramos en ella excluyendo de antemano la posibilidad de cambiar de parecer, de modificar nuestras posiciones originales, entramos en esa conversación sin una disposición real a escuchar. Escuchar comprometiendo la posibilidad de cambio no es escuchar. Podemos oír lo que se dice, podemos incluso comprender lo que se dice. Sin embargo, hemos comprometido nuestra capacidad de escucha. Para tomar algún ejemplo de nuestra vida cotidiana, miren en algún ejemplo de su vida o algo que hayan visto, cuando alguien entra en una reunión sabiendo lo que va a pasar, incluso lo que va a decir. Entonces se prepara y dice, no, porque yo sé lo que va a pasar, yo sé cómo es esta persona y cómo es este y qué va a decir, seguro que van a decir esto, entonces yo lo que voy a hacer es, preparo la respuesta antes, se prepara la respuesta y no voy a escuchar nada, en realidad voy a ir a hacer como que escucho y esperar la oportunidad para poder decirle todo lo que yo ya había preparado. Cuando pasan este tipo de cosas, que algunos conocerán casos como más extremos, otros menos, pero digamos, creo que se entiende lo que digo, en este caso no estamos escuchando. En este caso lo único que estamos haciendo es preparar una respuesta y nuestra escucha en este momento es muy poca, es muy escasa. A esto nos referimos cuando decía recién dejarla abierta la posibilidad que la palabra del otro me transforme. Y es algo que es un trabajo personal que puede llevar tiempo, porque dejar que la palabra del otro me transforme significa estar abierto a que el otro tenga algo más poderoso en el sentido en función de un resultado, que enseñarme o que mostrarme. Entonces esto también es parte de una posición de humildad por un lado, de dejar ciertas cosas de lado que tienen que ver con el ego para poder estar en una conversación presente y reconociendo al otro como un legítimo otro, que puede tener algo muy importante para decirme y que incluso eso que me diga puede hacerme cambiar de interpretación y tomar esa interpretación. A eso me refiero cuando digo dejarme transformar por la palabra del otro. Y esto es súper poderoso. Digo, basar las relaciones en este tipo de escucha, en este tipo de conversaciones, hace crecer muchísimo a las relaciones.
Y no estoy diciendo de que tengamos que andar por el mundo transformándonos con cada cosa que nos dicen. No me refiero a esto. Tenemos una estructura de coherencia, tenemos nuestros valores, nuestra manera de mirar. Sin embargo, más allá de esta manera que tenemos, de la clase de abusadores que somos, si tenemos cierta apertura, vamos a permitir crecer en el sentido de que no vamos a hacer solamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros interpretamos, sino que estamos abiertos a otras interpretaciones e incluso a otro tipo de relaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Lo que hablamos recién, dejarnos transformar. Escuchar al otro, en último término, es permitir que el poder transformador de su palabra pueda transformarme. Es decir, significa abrirme a la posibilidad de que su palabra me transforme. Y sé que quizás se pueda decir simple como lo estoy diciendo, incluso puedan interpretarlo fácilmente. Y esto hablo de mi experiencia personal. A mí me parece que llevarlo a cabo y llevarlo a cabo al 100% con todas las personas es un trabajo que tiene su proceso. Sin embargo, creo plenamente que es posible y creo profundamente en el poder transformador que tiene esta manera de escuchar, esta manera de pararnos frente a nuestras relaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos terminando. Salí un poco de lo que es el coaching ontológico en realidad no salí porque siempre estamos dando vueltas con esta manera de mirar. Lo que quiero decir es que quizás no estoy hablando de una distinción en particular, pero sí quería como hacer un resumen. Y antes de empezar quería volver a repetirles la importancia de todo esto esté sobre el amar, el respeto al otro sobre el legítimo otro, el aceptar al otro en la diferencia. Todo eso, toda esta manera de mirar en el amar, en el amor, es lo que permite todo esto. Porque sin esto, esa base del amar, de la propuesta maturana, todo esto son como tips, son como herramientas que las aplico y logro lo que estoy buscando. Y no sé qué resultado pueda tener. No digo que no se pueda conseguir un resultado. Sin embargo, no es lo que estamos proponiendo. Esta videoconferencia no tenía la inquietud de solamente mostrar qué se puede hacer. La inquietud más importante o fundamental tenía que ver con poner a este estar en el amar como fundamental y como base también a una comunicación diferente. Bueno, vamos al resumen. Tenga en cuenta que la comunicación no tiene la posibilidad de reproducirse en el mismo sentido que fue emitido. Esto se refiere a que siempre a lo que se dice el oyente le carga su interpretación de su sistema perceptivo. Tener en cuenta la diferencia que hay entre un observador y otro. Piense que la otra persona es una persona muy parecida a usted, pero no igual. Su sistema perceptivo puede ser muy diferente al suyo. Bueno, puede ser muy parecida o no. Cuando hablamos con alguien que quizás nació en nuestro país, en una ciudad muy parecida a la mía, o en mi ciudad, que está dentro de la franja de mi edad, posiblemente compartamos muchas más cosas que si es una persona que tiene otra cultura, que tiene otra edad, que nació en otro lugar, con otras costumbres, que tuvo otros estímulos, con lo cual su modelo mental también es diferente. Entonces, las personas pueden ser parecidas o no tan parecidas. De cualquier manera, el sistema perceptivo o la clase de observador que es, siempre es diferente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Preste total atención a lo que le dicen. Salga de sus pensamientos. Permita involucrarse en el mundo del otro. Tenga presente sus estados de ánimo y qué clase de observador es. Bueno, la primera parte habla de salga de sus pensamientos. En realidad, ¿podremos salir de nuestros pensamientos? No estoy tan seguro que podamos salir de nuestros pensamientos. Sí creo que, supongamos que nuestros pensamientos son como una radio que está todo el tiempo emitiendo un ruido y hablando, lo que podemos hacer es
bajar un poco el volumen para poder escuchar mejor al otro. Pero hay pensamientos automáticos que nos vienen, o sea, estamos interpretando. ¿Y cómo interpretamos? Con palabras. O sea, todo el tiempo estamos, cuando estamos escuchando, haciendo sentido de lo que nos están diciendo. Por otra parte, dice, tenga presente sus estados de ánimo y qué clase de observadores. Bueno, los estados de ánimo en la comunicación son fundamentales, ¿sí? De muy chicos nos dimos cuenta que si queríamos pedirle algo a nuestros padres o a una persona mayor, no esperamos a que esa persona esté enojada, no esperamos a que sea un momento en que esté de mal humor. Buscamos en el momento en donde se la veía mejor, porque de alguna manera nos damos cuenta que esa emoción en la que estaba predisponía al resultado que yo estaba buscando. Tenía más posibilidades de que me digan que sí si estaba de buen humor, y creía que tenía menos posibilidades de que me digan que sí cuando estaba de mal humor. Chequee lo que escucha, no dé por sentado lo que entendió como verdadero. Repregunte si lo que usted está escuchando es lo que el otro quiere que usted entienda. Y bueno, lo volvemos a repetir porque es fundamental el tema de la indagación. Estando la brecha siempre y siendo tan amplio nuestro poder de interpretación, es necesario indagar en este sentido, ¿sí? Y repetir lo que el otro me dice y preguntarle al otro si tiene que ver con lo que me está queriendo decir. Pasamos a la siguiente diapositiva. No suponga nada. Generalmente convertimos las suposiciones en afirmaciones y actuamos desde esa posición. Cuando decimos que convertimos a las suposiciones en afirmaciones, hablamos de que la convertimos en hechos. Y a partir de que ya pensar que es un hecho consumado, que eso realmente ocurrió, y que en realidad empezó como una suposición, actuamos de esa posición. O sea, tenemos juicios, tenemos emociones y tomamos acciones a través de este error en el pensamiento, de creer que esta suposición es un hecho concreto, ¿sí? Legitime y acepte lo que el otro le dice. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Se puede disentir sin necesidad de pensar que el otro tiene la intención de perjudicarlo. Bueno, algo importante, aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Yo puedo aceptar a alguien como un legítimo otro y elegir no configurar un mundo con esa persona. Sí, lo puedo aceptar, o sea, puedo estar en el amor con esa persona. O sea, lo reconozco como un legítimo otro, reconozco que no tiene por qué dar explicaciones de ser quien es, que es legítimo su manera de ser, pero así también no elegir, no compartir, no configurar un mundo con esta persona, ¿sí? No es que solamente puedo estar en la mar con la gente que yo me llevo bien o que lo que hace yo lo puedo aceptar. En realidad nosotros podemos aceptar todo. Lo que podemos hacer también es elegir no configurar un mundo con esa persona. Y ojo que yo digo que aceptar, no estoy diciendo que aceptar tenga que ver con estar de acuerdo, ni con volver a permitir algo que ocurrió, ni con que alguien que haya hecho algo fuera, por ejemplo, de la ley, no necesite o no deba ser juzgado y en su momento condenado o castigado por algo que haya hecho. Son cosas diferentes, ¿sí? Cuando hablo de aceptación, hablo de aceptar en la diferencia, más allá que yo esté o no esté de acuerdo con esta acción. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es la última diapositiva, estamos concluyendo. Tenga presente que cuando usted habla, el oyente escucha desde su sistema representativo, que cuando escucha lo hace con todas sus limitaciones y competencias, que éstas actúan como música de fondo y se agregan a su escuchar. A ver, que nosotros tengamos competencias con respecto a la escucha o que podamos aprender cosas, no significa que el otro también las aprendió. Entonces, como la responsabilidad no está solamente del lado que escucha, sino también del oyente, porque la responsabilidad está en ambos lados, es importantísimo hacernos cargo de esta parte de la responsabilidad y quizás usar estas distinciones para hacer lo que el otro quizás no sepa hacer o no quiera hacer, por lo que fuera, ¿sí? Ver qué es lo importante para mí en ese momento, comunicarme efectivamente, bueno, hacer lo que esté a mi alcance para poder lograrlo. Pregúntese cuál es su objetivo, a qué está usted comprometido. Esto le servirá para darse cuenta
si está o no está comprometido a comunicarse, a entenderse y a coordinar acciones con otros. No siempre tenemos el tiempo para escuchar a alguien, para comunicarme. Muchas veces es mejor no tener una conversación si la conversación la voy a tener hablando por teléfono o estando en una computadora con otra persona o haciendo otra cosa. Si no la puedo tener, a veces es más legítimo y tiene que ver con respetar al otro y respetarme a mí también, de decir, bueno, no, esta conversación prefiero tenerla en otro momento y se coordina para otro momento. O no tenerla, pero digo, tenerla a medias, me estoy faltando el respeto, le estoy faltando el respeto al otro, estoy perdiendo el tiempo de los dos, y una cosa es que yo no lo sepa y que esto lo haga por inercia, por costumbre. Ahora, cuando yo ya sé dónde está la responsabilidad y las cosas que yo puedo hacer para comunicarme mejor, yo puedo seguir eligiendo hacer lo mismo. Sin embargo, ya la posición es diferente, ¿sí? Ya estoy eligiendo los resultados que estoy generando con esta clase de comunicación. Bueno, concluimos con estas palabras lo que es lo que proponemos. Ahora lo que vamos a hacer es tener el espacio de preguntas para charlar sobre qué les pareció la presentación, qué dudas pueden haber quedado con respecto a esto. Bien, si tienen alguna pregunta la pueden escribir y yo en la medida de lo posible la iré contestando. Bien, ¿podemos acceder a esta información que nos mostraste? Sí, Cristina va a estar enviando los links para que bajen, no, perdón, el link para que lo vean en YouTube o para que lo descarguen. Sí. Rodolfo, ¿cómo te lo digo? Sí, Rodolfo, sos responsable de lo que el otro escucha. A ver, no estoy diciendo que vos tenés que hacerte cargo de todo lo que le pasa al otro. Digo, lo que le pasa al otro, le pasa al otro. Pero si hablamos de ser efectivos en la comunicación, sí, hay una responsabilidad de parte del oyente con lo que el otro escucha. Siempre que yo me quiera hacer cargo de eso, puedo elegir no hacerme cargo de lo que el otro escucha. Tendré las consecuencias. También tengo que ser responsable en hacerme cargo de las consecuencias de mi actuar. Y si yo no me hago responsable de lo que el otro escucha, muchas veces me tengo que hacer responsable, sí, de las consecuencias de lo que el otro escuchó. ¿Qué pasa cuando el otro no tiene interés en escuchar? Yo me pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros que hablamos con alguien que no quiere escuchar? Sinceramente, lo que le pasa al otro no tengo idea. Y el espacio de trabajo quizás está en nosotros. ¿Qué me pasa a mí que quiero tener una relación con alguien que no quiere escucharme? Seguramente, igualmente, esto no es inocente, no es algo que ocurrió de un momento para otro. Y también es importante ver qué responsabilidad tenemos nosotros en haber creado ese sistema que da como resultado, entre otras cosas, esta manera de comunicarse. En principio, si se pueden hacer cosas, yo creo que se pueden hacer cosas cuando alguien no me escucha. Pero antes de empezar a hacer cosas, yo diría también, ¿qué le pasa al otro con mi escucha? ¿Se siente escuchado por mí? Porque muchas veces cuando yo digo, tal persona no me escucha, muchas veces la otra persona tampoco es escuchada. O al menos no es escuchada en la manera que le gustaría ser escuchada. Verónica, con estas palabras hice lo posible para responder tu pregunta. José. Ahí voy con la pregunta de José. ¿Cuándo terminar una conversación sanamente cuando sabemos que el oyente no interpreta como queremos o no nos entendemos? A ver, ¿cuándo? Me parece que eso lo decís vos, eso tiene que ver con lo que hasta dónde vos quieras ir. Me parece que tiene que ver con las inquietudes que están detrás. Y me parece que cuando también hablo de inquietudes, no puedo dejar de hablar de las emociones que
te llevan a hablar con esa persona. Creo que sí, hay muchas, supongo que habrá muchas madres y muchos padres. Si alguien está hablando con el hijo, no se va a dar por vencido muy fácilmente si tu hijo no te escucha, porque el trasfondo emocional, entiendo, es el amor, y eso me va a predisponer a hacer un montón de cosas para lograr una mejor comunicación. Puede suceder también que no sea nuestro hijo, que no sea alguien muy querido por nosotros, entonces quizás la inquietud pasa por otro lugar, quizás no tenga muchas ganas o mucho interés que la otra persona me escuche. Ahora, si quiero que la otra persona me escuche y quiero que me interprete, sí puedo hacer cosas. Y el trasfondo emocional es fundamental, porque si en un momento yo digo, no, la verdad que esta persona no me entiende y no gasto más pólvora en chimango, como decimos acá en Argentina, y dejo de hablar. Yo, si escucho esto, también escucho, no me interesa esta persona. La emoción que me une a esa persona no es el amor, es otra, no sé cuál será, pero es otra. Sí, José, otra parte de la respuesta tiene que ver con qué estoy haciendo yo para que el otro no me interprete. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Qué me falta hacer a mí para que el otro me interprete? Y después también está la elección del otro si tiene ganas de tener una conversación conmigo. Porque digo, si no hay una inquietud de la otra persona, una emocionalidad que lo predisponga a escucharme, y seguramente va a ser más importante lo que pasa por detrás mío, lo que está escuchando, que lo que yo estoy hablando. Entonces también averiguar si la otra persona tiene interés en tener una conversación conmigo. Bueno, vamos a... Si el escuchar nos ocurre, ¿puedo poner más o menos atención? Sí, puedo poner más o menos atención. Desde mi experiencia personal, el poner menos atención es no escuchar. Digo, si yo pongo menos atención, no estoy escuchando de la manera que lo podría hacer. Como decíamos, si todo esto está sobre la base de reconocer al otro como legítimo otro, desde la base del amar que propone Maturana, ¿cuáles son los motivos por que yo escuche menos a alguien? Pensemos esto, porque entonces ahí tendríamos que ver si realmente tengo ganas de escuchar y si realmente vale la pena, porque digo, no tengo por qué escuchar a todo el mundo, si realmente no hay una inquietud profunda en mí en hacerlo. No estoy obligado a escuchar a todo el mundo. Adiós, Paula. Ivana. Y sí, Ivana, a ver, una cosita antes de responderte. Maturana dice que cualquier razonamiento tiene un trasfondo emocional, un sustrato emocional que lo permite. Lo que yo entiendo, lo que dice Maturana es que cuando yo digo yo creo esto o yo entiendo esto, es porque a priori hubo algo en mí que lo aceptó, hubo una emocionalidad en mí que lo aceptó. Cuando yo no entiendo algo o me cuesta mucho aprender algo, muchas veces tiene que ver con que mi predisposición emocional, que no siempre es consciente, no es que yo me doy cuenta que quiero o no quiero esto y lo que me está pasando, me está haciendo que yo no entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lógico que haya cierta resistencia de pararme en un lugar diferente, en un lugar de responsabilidad con respecto a la comunicación. Porque culturalmente estamos acostumbrados a otra cosa. O sea, estamos acostumbrados a la objetividad, a que sabemos cómo son las cosas. Entonces, si yo digo, y creo que fui claro porque pensé lo que iba a decir, y lo volví a pensar y lo escribí, y elegí la mejor palabra, y me pareció que en todo lo que yo iba a leer iba a ser perfecto porque no había manera de no entenderlo. Y yo lo digo y me quedo con eso, y seguramente voy a estar pensando y me voy a quedar con que yo fui claro y el otro no entiende. Y yo no me hago responsable de lo que le pasa al otro con lo que escucha. Y es una posición. Yo no estoy diciendo que esté ni bien ni mal. Lo que digo es que tiene resultados diferentes. Una cosa es tomarlo de este lugar y bueno, yo digo las cosas de la mejor manera y que el otro haga lo mejor posible con lo que escucha. Eso puede tener unos resultados, X. Y si yo tomo otra posición, digo las cosas de la mejor manera, pero además me ocupo de ver qué le pasó al otro con lo que yo dije,
voy a tener un resultado diferente. Después elegiremos qué nos parece mejor a cada uno. Yo no estoy diciendo hay que hacer tal cosa o esto es mejor, esto es peor. Propongo o muestro dos maneras de ver la comunicación, de tomar una posición con respecto a esto, y después cada uno verá qué es lo que le funciona. Igual, Ivana, no necesariamente vos necesitas entenderlo hoy. Digo, a veces con este tipo de cosas, y inclusive me parece sano que todo el tiempo no estemos entendiendo todo y todo sí, digo, a veces es necesario también darle un espacio a nuestro proceso para que ciertas cosas vayan decantando y que en algún momento la podamos tomar. Así que tampoco es que es un problema que en este momento no lo entiendas o no lo interpretes, no hay ningún problema con esto. Bien, el tema de la emoción es otra cosa, Ivana. Cuando hablaba de hacerme responsable de lo que le pasa al otro, me estaba refiriendo a lo que el otro escucha, a la interpretación y no a la emoción. Sin embargo, hay algo para hablar con respecto a esto. O sea, si yo tengo que, por ejemplo, tengo un trabajo en una empresa y tengo que despedir a alguien, lo puedo hacer de un montón de maneras. Y seguramente a nadie le guste, que aunque se lo diga de la mejor manera, le guste la situación de despido. Pero también entiendo que depende de cómo yo transmita esta información, las emociones en la otra persona pueden variar. En este sentido sí creo que hay cierta responsabilidad en la emoción que yo le causo al otro. Se puede elegir el momento también, digamos, un momento emocional en que la otra persona lo pueda tomar mejor, o no. A veces las cosas hay que decirlas en un momento y es duro y nos duele el alma, pero hay que comunicarlo. Creo yo que si estamos parados sobre el respeto al otro, sobre el legítimo otro, sobre la emoción del amor que propone Maturana, vamos a buscar, sin que nadie nos pida, la mejor manera de comunicarlo, teniendo en cuenta también la emoción del otro. Después lo que le pasa al otro va a ser lo que le pasa al otro. Eso no lo podemos modificar. Creo que se debe terminar una conversación cuando se deja espacio para continuar, ¿o no? José, no sé. Creo que eso también depende de la situación, de la persona, de cómo lo quiera manejar. Sinceramente creo que es súper amplio como para dar una respuesta. Creo incluso que las personas que están mirando la videoconferencia tendrán diferentes respuestas para esto. Es diferente oír sin intención que escuchar con intención de hacerlo, ¿no? No termino de entender la pregunta, Ivana. Es diferente oír que escuchar. Eso sin lugar a dudas. Ahora, si yo no tengo intención de hacerlo, si no tengo intención de escuchar, yo diría que no estoy escuchando. Si no tengo intención de oír, y es un tema biológico, bueno, sí, digo, con lo que decíamos hoy, si yo digo, no quiero escuchar la bocina del auto, la voy a escuchar igual, ¿sí? Porque tiene que ver con mi biología. Es como decir, no, me quiero olvidar lo que me pasó el año pasado, el 15 de enero. No me puedo olvidar. Puedo quizás cambiar la interpretación que hago con respecto a eso, pero olvidarme no está dentro de mis posibilidades. José dice que le dice a Ivana que creo que se es responsable ya que no debe lastimarlo y además porque persigues un objetivo que quieres lograr. Buscar un objetivo, creo que siempre hacemos algo para algo. No siempre ese algo es coherente con lo que decimos que queremos. Muchas veces en nuestro discurso decimos una cosa y después nuestras acciones van por otro lugar y hay una incoherencia de ese lugar. Con respecto a que no debe lastimarlo, yo no lo había escrito en ningún lugar, digo que no debe lastimarlo. Si bien coincido con vos, José, en que dentro de lo que yo creo y yo pienso no se debe lastimar, no necesariamente es una verdad para otra persona, sino veamos personas que por lo que hacen lastiman a otros y no sé si pensarán lo mismo que pensamos nosotros.
Ángela, un gran abrazo. Bueno, Ivana, bien. Bueno, sí, la concepción de hacerse responsable pues, quizás sea particular. Bueno, no vamos a hablar de esto, digo, responsable no es culpable, digo, responsable tiene que ver con de qué manera la habilidad para responder. Y digo, y esto es una frase muy hecha, es mucho más profundo que esto. No, a ver, en alguna medida comparte algo con hacerse cargo, pero no significa exactamente lo mismo. En realidad no tengo bien claro qué significa hacerse cargo. Me suena a María Domínguez, le tengo un profundo respeto, pero no conozco mucho su obra tampoco. Rodolfo, tema apertura, capacidad de escucha. ¿Puede haber miedo a perder la identidad? No. ¿A quién creemos que somos? Sí, bueno, es un pensamiento que viene, por eso yo hice la aclaración, Rodolfo, con respecto a que no necesariamente tenemos que ir por el mundo transformándonos con todo lo que viene. Hay una estructura de coherencia y tenemos dos límites. Uno biológico, solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite, y otro límite que nos autoimponemos, que es el límite ético. Yo hago hasta donde mi ética me lo permite, ¿sí? Entonces, dentro de ese rango, del rango de mis posibilidades biológicas, y dentro de lo que dice mi ética, puedo transformarme en todo lo que yo quiera transformarme. No te olvides que en el momento de la transformación hay un momento de elección en que yo tomo una interpretación como más poderosa que la que yo tuve hasta ese momento. Y eso siempre es una elección que tiene que ver con mi libertad. Oír llover, sí. Guillermo, un gran abrazo. Ivana. Claro, sí, sí. No hay ningún problema, Ivana. Eh, Oír es biológico, sí, depende de nuestra biología. Y escuchar es lingüístico, sí, el escuchar es todo un proceso que tiene que ver con interpretar. Pero bueno, sí, podemos hacer esta diferencia que es muy clara, digo. Oír tiene que ver con lo que yo puedo hacer como biología, que dependiendo de cómo sea mi biología puede ser de una manera u otra. El escuchar tiene que ver con nuestra interpretación. Y en el escuchar, además de que nos ocurre, podemos también elegir escuchar de una manera determinada, ¿sí? Y si sostenemos y tomamos esta interpretación que estamos proponiendo, seguramente la manera va a ser desde la emocionalidad del amor y teniendo en cuenta estas cosas que hablábamos. Dejarnos transformar. La palabra del otro. Sí, puede ser. Yo quien me transforme. Sí, soy yo quien elige tomar una interpretación. Algo muy parecido ocurre en las conversaciones de coaching. El coach no da consejos en algún momento de la conversación y después de haber escuchado un buen rato puede ofrecer una interpretación que muchas veces es diferente a la interpretación que trae el coachee. Esta interpretación del coach solamente va a ser digamos, va a ser verdadera o se va a tomar solamente que el coachee la tome como propia, que le dé poder. Si no, es una interpretación más entre un montón que puede haber, que al coach le puede parecer bárbara, pero el que le da el poder realmente a la interpretación es el coachee. En este caso, en la transformación ocurre algo parecido. Nosotros podemos escuchar un montón de palabras, sin embargo, la última palabra en cuanto a tomar una interpretación la tenemos nosotros, ¿sí? El tema es que si no está la apertura como trasfondo, esto no puede llegar a ocurrir, porque yo ya voy y entro en una conversación con una persona o con varias personas sabiendo que las cosas son de una manera y que
de alguna manera estoy en lo correcto, o tengo la interpretación más poderosa, o estoy en la verdad. Entonces desde ese momento ya no estoy escuchando y la palabra del otro no tiene manera de transformarme. Bueno, creo que será bueno que tengas mucha sensibilidad a las diferencias lingüísticas. En el coaching ontológico esto creo que es hasta poderoso. José, un gran abrazo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Ivana, muchísimas gracias a vos por estar ahí. Bueno, Verónica, gracias a vos por estar. Sí, Ivana, es un tema fundamental el tema de la apertura, es verdad. Me alegro que lo hayas sentido así, porque realmente hay mucho para trabajar con eso, y los resultados que se pueden lograr, y más en la formación de coaching, son muy importantes. Muchas gracias, Rodolfo, un abrazo enorme. Les doy tus saludos a Cris, Rodolfo. Perfecto. Bueno, Ivana, serán dados saludos también. Bueno, Martín, muchísimas gracias también a vos por estar ahí. Me alegro mucho que te haya gustado. Bueno, Verónica, adiós. Hasta luego. Bueno, me despido. Fue un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Les agradezco profundamente dedicarle el tiempo que le dedicaron, el respeto que tuvieron, la paciencia que tuvieron al principio. Y para mí siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.